Bueno, Ángel y Fernando, les quería preguntar un poco también cómo parte, en qué momento se inicia esta idea de poder coescribir un dossier donde está toda esta idea de acercarse a la subjetivación política creada en el proceso del estallido social. El cómo es súper difícil porque no tenemos como un momento inicial, pero teníamos algunas, varios de... somos, a ver, quiero decir que está Fernando, está Oriana de la Universidad Alberto Hurtado, Damián Martínez, estudiante de investigador postdoctoral de Turingberg y vinculado a Biodemos. Estuvo Alicia Olivarí, postdoctorante de Biodemos, y Juan Porna, que terminó hace poco su doctorado en Historia. Entonces es interesante ya la conformación porque está Fernando y yo, que de antropología, historia, sociología, una formación en filosofía, psicología, nuevamente historia con Juan, esta diversidad de disciplinas, un grupo realmente heterogéneo en disciplinas, en edades, género, instituciones y también posiciones en relación a las universidades, desde estudiantes de doctorado hasta personas que ya estamos trabajando más consolidadamente en la universidad. Y de manera diferencial tenemos trabajos empíricos cercanos, afectados por el estallido. Entonces no quisimos abordar el estallido desde las experiencias de sujetos y de personas que trabajábamos previamente. Alicia con las protestas, Damián con la primera, una persona de población de la Hormiga. Sí, y entonces lo que vimos es que surgió, se nos ocurrió trabajar dos conceptos que nos permitieron amarrar la heterogeneidad de experiencias singulares, de personas comunes y corrientes que fueron afectadas por esta onda como de choque que fue el acontecimiento del estallido, y que el estallido jugó un rol tan importante que cambió sus vidas durante el periodo que duró el estallido y posterior a eso. Entonces, es mirar el estallido desde personas que no estaban formalmente, no tenían una trayectoria política formal previa al estallido, y cómo el estallido las capturó y se nutrió el estallido también de ellas en una relación simétrica, recíproca, entre acontecimiento y subjetividad. Entonces nos dimos cuenta de eso, de dos procesos independientes que se encontraron en el momento estallido. Entonces dijimos, esto es un acontecimiento, pero no es cualquier acontecimiento. Sabemos que desde la filosofía, desde la historia, desde la antropología, los acontecimientos han sido teorizados y son muy atractivos. Pero esto no es cualquier acontecimiento, sino que le quisimos llamar un acontecimiento crítico. Y nos preguntamos y comenzamos a discutir por qué era crítico. Comenzamos a darnos cuenta con nuestra experiencia de observación que era crítico porque desplazaba a los sujetos de su lugar convencional, los sacaba. Así es como lo que uno entiende en el fútbol, outside, los sacaba del lugar. Tenía la fuerza de sacar del lugar a las personas. Y eso era como el primer indicio de que esto era un acontecimiento crítico. Y los sacaba de lugar entendiéndolo que producía un proceso de subjetivación política en ese desplazamiento.
un desplazamiento del ser, uno dice del sujeto consigo mismo también, con su familia, con su barrio, con su historia también, con su memoria. Y así lo fuimos relatando con el caso, por ejemplo, de Ricardo, en donde hay como un desplazamiento en relación a la memoria de la dictadura, que él la tenía por su familia muy presente, pero que a él le dolía. Tenía un dolor de no haber participado en la lucha contra la dictadura porque no alcanzó generacionalmente. Entonces se perdió ese momento de vivir ese acontecimiento que lo hubiese podido configurar como un sujeto y un actor social. Era como y yo creo que representa a una generación que sintió que perdió su tiempo y que cuando llegó el estallido encontró un momento en que ahora es mi momento, ahora es mi tiempo presente, el tiempo, la historia como que puede formar parte de mi construcción, y entramos en su vida. El otro quizás lo puede contar a lo mejor Fernando, que es quien como dirigió parte de ese trabajo. De hecho, entrevistaste a Mauricio Peña. Lepín. Sí. La idea era poder conectar el sur con el Gualmapu con Santiago, porque Lepín es la persona que coloca la bandera en el monumento Baquedano, y que se hace muy conocida la imagen por la foto que toma la actriz Susana Hidalgo, y por lo tanto logra transformarse en el ícono del estallido. Y al entrevistarlo nos dimos cuenta que su historia era muy vinculada a lo que Ángel le explicó muy bien en torno a la subjetividad y hacerse historia. Yo creo que lo interesante de toda esta trama de personajes es que son personas comunes y corrientes que en un momento logran darse cuenta en esta cosa invisible que es la coyuntura histórica, de decir, mira, esto es un momento distinto a todo lo que ha pasado hasta el momento, y deciden inscribirse como actores en la historia del país, ¿no? Y una vez que logran inscribirse en la historia, empiezan también a pensar y reflexionar sobre el futuro histórico, y eso habla finalmente que la historia no lo hacen necesariamente los grandes personajes, ¿no? Por supuesto hay condiciones que lo permiten, sino que también está a veces invisible en cada uno de nosotros, personas cotidianas, que nos percatamos que algo está sucediendo, y eso hace que sea un proceso muy profundo desde la historicidad. Entonces cada personaje, cada actor social que participó, que nos dio su historia para el dossier, y además de esta reflexión que se hizo con el grupo académico y académica, logra de alguna manera mostrar otra historia del estallido social, una cosa más vinculada a la subjetividad de las personas comunes y corrientes. Y por ejemplo, esta subjetividad, algo de eso ustedes lo anuncian en el prólogo, ¿no? Pero no estaba tan presente, no tan explícitamente presente en el trabajo académico que se había realizado hasta ese momento, por ejemplo. En el sentido, ¿cuáles son las innovaciones que propone el dossier? Sí, me parece que ese es un punto relevante en los trabajos nacionales y también internacionales, que abordamos, desde cómo la historia, sí, un acontecimiento, la historia está hecha, Fernando lo sabe bien, así es su tema, que está hecha llena la materia de la historia es acontecimiento. Y yo creo que esto es un encuentro también en que la antropología es una antropología del presente y una historia del presente. Y nuestros actores son los acontecimientos, no los... Yo creo que es poderoso el tema del dossier. Nos encontramos con un tema que esto no es una historia, no es un libro más del estallido, no es un dossier más del estallido, sino que a través del estallido nos dimos cuenta de que del rol importante que tienen los acontecimientos en los destinos de los sujetos individuales y colectivos.
y es la manera en que los acontecimientos también se nutren del descentramiento que provocan en las personas. Descentrarse es poder, en este caso particular, es encontrar un espacio de injerencia en lo público. Permitió a una heterogeneidad de singularidades rurales, urbanas, en diferentes posiciones sociales, que se sentían no parte de la historia y no parte de lo público, sentir que en ese momento podía ser viable una intervención en la arena pública y tener una voz. Y eso los transformó a sí mismos y a sí mismas. Por ejemplo, quiero hacer referencia a un tercer ensayo que es sobre una pareja de pobladores de la Ormida. Comienza con la única participación tal vez que tiene colectiva, es que era un barrista de la Garra Blanca. Entonces era su experiencia colectiva, era ese entrar en ese momento como de comunitas, de unión con los otros en la barra. Y el estallido lo hizo transitar y desplazarse a una mayor conciencia ciudadana en la reivindicación de derechos en la Ormida, para los pobladores de la Ormida, y luego del estallido, o inmediatamente después del estallido, se volvió un luchador a favor de los derechos de los presos políticos del estallido. Con su pareja, Marta, comenzó a acoger a niños de la calle. Entonces el estallido se convirtió en esta pareja en una forma innovadora de hacer política, una política del cuidado a baja escala, de una fraternidad con sus vecinos, con sus barrios, y creó una familia de jóvenes, de niños que participaron, que fueron parte de su hogar. Y que manifestaban en el estallido, participaban como parte de su aquí hay como una actividad muy, muy importante, como de un proceso, como una endogénesis de formación cívica desde abajo. Comenzaron a participar en acciones colectivas con los niños que recogieron, que acogieron, y también recibieron luego la represión policial, cayendo presos varios de ellos, y los niños mandados a centros de justicia juvenil. Fernando, en el caso tuyo, en la entrevista a Mauricio, ¿cuáles son los aspectos más relevantes de la experiencia de su generación política que él desarrolla? Bueno, que Lepin nos ayudaba a conectar el estallido, que era algo más que Santiago metropolitano, a algo que tenía raicambres más nacionales, porque él venía con la historia del movimiento mapuche, su cercanía en sus distintas etapas a la historia del movimiento, a la represión del Estado en el Gualmapu. Entonces él tenía esa carga. Entonces cuando sucede el estallido, él decide casi descender de la locomoción en la que iba, o que iba camino al trabajo, y participar en esto, ¿no? Y empieza a recordar toda la historia de vulneración que el Estado chileno ha generado sobre el mundo de mapuche, y él ve a este momento del estallido como un momento en que le permite aproximarse a los derechos como colectivo. Entonces va con todo ese mundo en su cabeza, en su interior, y toma la decisión de subir ese día con la bandera e instalarla, ¿no? Entonces como
bien simbólico, nos permitía conectar eso un poco, la historia mapuche, la historia post-dictadura, que era algo más propiamente de los gobiernos de la democracia, más que en otras historias que viene más una historia anclada en la dictadura, ¿no? Sobre todo la violencia, la juventud y también el mundo de Gualmapu en la urbanidad y cómo la urbanidad también es otra expresión del mundo mapuche durante el estallido social. Sí, una cosa que me recuerda ahora lo que describe Fernando es que en los ensayos utilizamos muchas ilustraciones también, la manera en que fuimos ilustrando los desplazamientos. Yo creo que descubrimos, trabajamos, esta revisión del acontecimiento nos hizo poner atención también a determinados términos que los conceptualizamos, comenzamos a conceptualizar. Esto es un trabajo que está consolidado en un número especial, pero también es un trabajo que está en proceso también de, ojalá, esperamos producir otros trabajos en profundizar este fenómeno. Por ejemplo, esto de los desplazamientos. Este es un término que puede ser conceptualizado. De hecho, lo trabajamos en las ilustraciones, cómo Mauricio se fue, cómo su historia también muestra desplazamientos de más allá de una generación, de su abuelo, de su madre que se desplazó para trabajar como empleada doméstica a Santiago, su vuelta como niño que no podía ser cuidado. Entonces uno ve también una violencia histórica y también que empuja estos desplazamientos y que lo lleva a ser, finalmente sus padres son sus abuelos, se cría no me recuerdo el nombre del lugar, en Galvarino, y luego también el proceso de formación en un internado, todos estos desplazamientos que van marcando también estas historias singulares y que se encuentran en el estallido con otras trayectorias no sé si llamarle causa, porque no hubo una causa unívoca, pero en un movimiento en común que les permitió encontrarse y reconocerse en esa diversidad. De hecho, nosotros en este ensayo de Mauricio describimos, tratamos de de pausar el zoom cuando él se sube en la Plaza Dignidad y lleva la bandera, como en ese mar de gente manifestándose de barras de colocolinos, de los de abajo, como él entra y hay un lenguaje también corporal, le abren paso, lo ayudan, lo suben. O sea, hay mucho en el acontecimiento que no está dicho con palabras y que se dice en el performance. Y esos efectos performativos se hicieron sentir en él y en los que lo rodeaban. Y la imagen, yo creo que esa foto cumplió un rol también en ese momento, lo sigue, probablemente en algún momento va a reaparecer, como las cosas de la historia que se suspenden, se congelan y se activan a la vez. Y yo quería marcar ese punto, que cuando trabajamos subjetividad y acontecimiento, ya no hablamos de individuos. Los individuos soberanos que se construyen a sí mismos, que son autónomos y deciden por ellos mismos. El acontecimiento tiene la fuerza de impactar dentro del individuo, el acontecimiento acontece dentro de los individuos, sigue como vibrando en esos individuos y los individuos realimentan, los sujetos alimentan con más fuerza el acontecimiento. Y nosotros pusimos como una pausa en eso. No nos preguntamos sobre las causas tan como explícitas o los efectos del estallido. Quisimos detener como el análisis en qué estaba haciendo, qué hizo el acontecimiento en algunas individualidades, trayectorias anónimas. Algo importante también que decir con el acontecimiento es que desplaza, y las personas que son acontecidas por él ya no son las mismas que eran antes. Hay una lección ahí que deja.
uno de los objetivos, por lo que uno lee en el dossier, es narrar un poco estas trayectorias de gente que había estado en los márgenes de la acción política, que no eran sujetos activos políticamente, y el encontrarse en este acontecimiento cambia, troca sus vidas, en fin, su relación con el otro también. No sé si es parte de este dossier o es un propósito que quedará pendiente para la próxima publicación, el cómo también ellos se enfrentan al declive de este acontecimiento, ¿no? A la regresión política que implica de alguna forma y que aún vive el país, ¿no? De esta especie como de rechazo y olvido de lo que fue el proceso del estallido. No sé si eso lo alcanzaron a mirar o es algo que va a estar pendiente para un próximo trabajo. Bueno, las personas tienen el recuerdo de una participación buena en esto, ¿no? Es como que la discusión de ellos es que se sintieron dignas un poco con este proceso y que lo que fue el proceso constituyente lo ven como más distinto, que donde se terminó canalizando tal vez ellos. Pero tienen buenos recuerdos, que tiende a pasar con los momentos historicistas, ¿no? Que son de alta connotación subjetiva en las personas, que los marcan, ¿no? La coyuntura histórica, que por lo menos los historiadores es como el marco más importante de la disciplina, suceden por cosas inesperadas. Uno puede ver los fenómenos, los puede ir observando, ¿no? Que algo está sucediendo, pero el momento en que explota la coyuntura, ninguna persona lo puede indicar, no puede tener olfato de que algo está sucediendo. Pero cuando sucede es cuando las personas populares, las personas comunes y corrientes, la gente corriente, dice Hotman, ¿no? En un libro, la gente corriente lo toma y lo precipita. Yo creo que el dossier lo que permite observar es ese momento histórico en Chile, que la clase política lo trata de ocultar, lo trata de invisibilizar, lo trata de borrar, ¿no? Un poco lo puede ver uno en la discusión del Parlamento, incluso en la segunda convención, en sus declaraciones de la propuesta constitucional, había todo un tema de tratar de negar lo que sucedió antes, ¿no? Y hay todo un castigo a ese proceso anterior. Pero lo que uno ve en las personas cuando pasa la clase política habla arriba y la corriente está moviéndose abajo, es que ellos tienen otra percepción de lo que sucedió. Y eso en algún momento tiene que ser reconocido por algún actor político más adelante, ¿no? Porque estamos muy, muy cerca de ello. Pero en algún momento se va a remirar esto. Y yo creo que lo que tiene el dossier, la propuesta que tiene el dossier es que logra mantener esas voces de personas comunes y corrientes, de gente corriente, que piensa y actúa en un momento histórico por un bien social, ¿no? Porque no es algo negativo la participación. Ellos siguen estando en la noción de que el bien social, es decir, de que estemos mejor de lo que estábamos antes, es lo que mueve a las personas. Y eso sigue siendo muy interesante de cómo la humanidad o la gente tiende a una percepción siempre colectiva al final del día, a pesar de una sociedad súper neoliberal, ¿no? Que el consumo está muy fuerte. En algún momento de la historia la gente común y corriente, la gente corriente, sigue pensando en la sociedad. Además que estos historias, hay muchas más, pero la capacidad nos dio para quisiéramos desarrollar algunas historias más de mujeres que tenemos registrado, más de regiones también, con migrantes también, esta antimonumentalización que se dio, también son temas que quisiéramos sacar adelante, pero esto como esta idea como dada por sentada del fracaso, es que el fracaso siempre estuvo, así estas personas con las que hemos trabajado nunca se sintieron formando parte de una historia nacional, jugando algún rol, teniendo alguna participación, siendo escuchadas. Fue en el acontecimiento en donde ellas sintieron el impulso de que, por ejemplo, el barrista pasó de ser barrista a sentirse como un luchador social y reconocerse como tal y ser reconocido por sus vecinos, por su pareja, por sus familiares como una persona con conciencia social, con una entrega al otro, una empatía a los otros también que fueron que tuvieron una peor destino que él. Con el caso de Ricardo, que vivía la nostalgia de la participación de sus padres en la dictadura, él
sintió que él estuvo ahí, que cuando era el momento de salir a participar en algo común, colectivo, sin algo muy claro, pero también algo que yo creo que como a él marcó a muchas otras personas que salieron a las calles, que lo van a recordar por siempre en sus vidas, que tuvieron la posibilidad de poder intentar dejar algo de su vida, de ser parte de una comunidad mayor, en una sociedad que permanentemente los deja aparte. El estallido fue esa apertura momentánea probablemente, pero en que ellos pudieron entrar en la historia. Eso es lo que queremos o lo que intentamos registrar, y que no desaparece, que queda en sus memorias y que probablemente, como los acontecimientos, son acontecimientos porque aparecen de manera muchas veces repentinas e inexplicables y dejan efectos inatendidos. Y aparecen y conectan historias, eventos que parecen desconectados, pero que quedan en suspensión o hibernación, como probablemente está quedando en miles de chilenos. El caso de Lepin, su trayectoria en la convención. Él es candidato a la convención constitucional, a la primera, e intenta, en su programa por lo menos de propuesta, era llevar derechos indígenas a la convención, o consagrar derechos, ¿no? Entonces todos estos personajes no terminan siendo antidemocráticos. Aquí es como toda una discusión que viene hoy día en contra del estallido social, ¿no? El estallido delictual, como lo tratan de plantear, de no volver nunca más a ese momento, que cuando por lo menos las historias que nosotros rastreamos inicialmente nos llevan a, no esperando eso, pero nos exploran a que son personas que, más que antidemocráticos, lo que buscan es regenerar y repensar una forma democrática distinta tal vez a la que se está generando, porque ellos no sienten los beneficios de la democracia de la cual se habla de parte de los actores políticos, ¿no? Entonces es interesante porque al final ahí están algunos elementos para entender, creo yo, la crisis también, que es una parte de Biodemo, también la violencia de la democracia y qué es lo que está sucediendo como sociedad hoy día. Bueno, igual uno le puede dar vuelta a varias cosas, sobre todo eso de la visibilización, que no lo trabajamos tanto desde esta lucha por así, lo importante que es para las personas tener un momento en ser parte de algo más mayor, la necesidad humana de ser más que un individuo, eso como lo que logramos ver en esta heterogeneidad de casos, y es lo que niega esta forma de democracia de mercado, en donde tu voz tú la entregas tu voz a otros que acumulan las voces y que gobiernan en un sistema democrático que acumula los votos, las voces. Pero entonces hay algo irreductible de esa voz que no se pierde y que puede permanecer por décadas en silencio, pero que se hizo presente en estos casos, como el que lo vemos, de luchar por ser parte de algo que va más allá de lo que estamos muy acostumbrados, ¿no? De las cuotas políticas, de cuánto me va a ver este cálculo, esta racionalidad instrumental neoliberal, de si participo, cuánto va a rendir para mí en el futuro o no. Esta participación iba mucho más allá de la racionalidad del homo economicus, en ese sentido. Era una entrega total. Tan total que muchas veces era la vida que se podía jugar. Se veía mucho en el caso de Lormida, ¿no? Las personas que trabajaban ahí en el tema de salud, sí, en cómo ayudar y colaborar sin pedir nada a cambio.
Es un momento de igualitarismo, así como todos buscan la igualdad pero sin buscar nada a cambio. Y eso no se perdió. Así, yo creo que eso también es lo que... eso está pues, en sus vidas, quedó en la memoria. Es muy distinto a verse, los que perdieron fueron los que quedaron pasmados, pues no salieron, no entraron en el acontecimiento, porque el acontecimiento ahí no los aconteció, y por lo tanto no va a quedar ese saber, que no solamente memoria, sino es un saber vivido, encarnado, y que en cualquier momento vivimos un tiempo lleno de contradicciones. Entonces las contradicciones generan estos acontecimientos explosivos. No podemos decir que no vivimos en una sociedad, no solamente Chile, sino en el planeta, que no tenga contradicciones económicas, desigualdades, la violencia, la crisis ecológica. Es un planeta que está llegando a sus límites de crecimiento, entonces las contracciones muy probablemente se van a acelerar, y esto que queda en las personas de momentos de comunalidad y de participación y de solidaridad se van a reactivar muy probablemente.